En un día de enero del 2025, hombre, encontrarnos con dos grandes valores de la radio, que en el departamento de Nariño y a nivel nacional. Hablar del maestro Vicente Cortés Almeida es hablar de toda una institución en la radio en Colombia, pues básicamente con una descripción que seguramente él nos las va a hacer. Pero también pues hablar con Ramiro Rosero Arteaga, pues una institución de la radio aquí en el departamento de Nariño. Y yo les he querido robar estos minutos porque de verdad son muy valiosos. Así es que, maestro Vicente Cortés, bienvenido al departamento de Nariño, a su tierra, a su departamento, y un poquito de historia para la gente, para los jóvenes que no logran dimensionar la importancia de un valor como el maestro Vicente Cortés. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor Pantoja. Para mí es el gusto estar nuevamente en mi tierra, en mi departamento. Y si bien es cierto, yo no soy pastuso, yo nací en Ipiales, pero a Pasto lo adoro. Sencillamente lo llevo en mi corazón y en mi mente todos los días del año. Soy muy agradecido a Pasto. Y mire usted que estoy reconociendo la que fue mi casa radial en el departamento de Nariño, Ecos de Pasto. Yo a Ecos de Pasto ingresé en 1963, cuando los estudios de la emisora funcionaban en la vieja Avenida Santander. Sí. 1963, una época muy de la radio, de mucha fuerza, prácticamente lo que se decía en la radio era haciendo Sí, quizá era una voz que era la última palabra, lo que decía un periodista era la última palabra. Le tocó vivir esos bellos momentos, maestro Vicente. Efectivamente, señor Pantoja, en ese entonces en Nariño no había televisión. En Colombia no había, estaba muy incipiente la televisión Sí. todavía. Entonces la radio mandaba la parada, absolutamente. Nuestra radioaudiencia era total, y no solamente a nivel departamental, sino circunvecinamente, ¿no? Porque Ecos de Pasto se escuchaba muy bien en el Cauca, en el Valle y en el Ecuador. Sí. Fue una época muy linda y tuve la satisfacción de trabajar con gente muy valiosa de la época. Recuerdo con inmenso cariño y gratitud a Gonzalo Ardila Cuellar, Jaime Hoyos Montúfar, Luis Gilberto Guerrero Díaz, Gerardo Narváez Silva, de quien siempre digo que ha sido el mejor locutor que ha tenido el departamento de Nariño. Y en cuanto a los operadores de audio, tuve una gran amistad y lo recuerdo con inmenso cariño a Bolívar Mesa, a Clemente Pascual Guerrero Mata y también a Pepito Chávez. Sí. Hace el proceso de la radio aquí en el departamento de Nariño y logra incursionar a nivel nacional con unos monstruos de la radio. Simplemente, pues, yo no soy muy joven, pero recuerdo valores como Yamid Amad, Juan Gozaín, Hernán Peláez. O sea, tuvo la oportunidad quizá uno de los pocos nariñenses de codearse con valores tan insignes en Colombia. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se hace ese esfuerzo? Y se lo Pues cristaliza. mire, yo pienso que quienes hemos sido totalmente autodidactas, Que ese es otro secreto. hemos tenido que apelar a la amistad y a los buenos oficios de determinadas personas. Antes de hablar de Bogotá, yo quiero decirle que yo me inicié en la radio acá en Nariño como fundador de la Radio Las Lajas, en ese entonces bajo la égida de Monseñor Justino Mejía y Mejía. Posteriormente trabajé en Ecos de Pasto, donde estuve 11 meses trabajando en el año 63. Fue una época muy linda. Ya Nariño transpiraba buena radio. Nuestra competencia era Radio Nariño,
donde también había verdaderas figuras de la radio local. Me ofrecieron la dirección de Emisora Cultural Bolívar, que era una emisora muy joven. Y allá trabajé 6 meses. Por circunstancias ajenas a la radio, hube de viajar a Bogotá. Yo llegué un viernes y el miércoles estaba contratado por una emisora bogotana. ¿Por qué? Porque me encontré con un colega y paisano nuestro, Alfonso Murillo Ricaurte. Él trabajaba en Radio Juventud. En ese entonces, Radio Juventud estaba dirigida por un monstruo de la radio colombiana, el loco Álvaro Monroy Guzmán. Los locutores, Yamid Amad, Alfonso Murillo Ricaurte, Jaime Guerra Madrigal, de los que yo recuerdo en este instante. Y había un control que era Pastuso, un señor de apellido Mideros, Javier Mideros. Entiendo que ya murió. Me contrataron y me faltaban 2 días para completar el periodo de prueba y renuncié. Renuncié por una sencilla razón. Gracias a un personaje de la radio nacional e internacional de entonces, Miriam Mejía Toro. Miriam Mejía Toro, antioqueña. Para mí, la primera dama de la radio y de la televisión de ese entonces. Aún no estaba ocupando ese cargo doña Gloria Valencia de Castal. Sí. Y Miriam Mejía tuvo la amabilidad de brindarme su amistad y me recomendó a don Fernando Londoño Henao, que era el presidente de Caracol. Don Fernando consideró que yo estaba todavía muy biche para llegar a Caracol y me puso en turno de espera. Pero ese turno de espera me catapultó. Esa espera fue en Radio 1020, que era una emisora importantísima en Bogotá, en donde empecé a conocer y a trabajar con gente famosa. Recuerdo a Elkin Mesa, el gran periodista, sí, era el claro. director de noticias, Pastor Londoño Pasos, el Patico Alberto Ríos García, verdaderas instituciones de la radio de entonces. Juan Monroy Reyes, David Cañón Cortés. Hacíamos el staff de Radio 1020. 1020 era una emisora afiliada a Caracol. El dueño de 1020 era Jaime Tobón de la Roche. Don Jaime Tobón de la Roche, integrante de la familia Tobón de la Roche, de los de Todelar. Él se había divorciado de alguna manera de sus hermanos. Lo sacaron, Bernardo y Jairo lo sacaron del grupo familiar y él fundó una cadena que se llamó Gran Sonar, de la cual la emisora principal estaba en Medellín, que era Radiovisión, la segunda, Radio 1020 en Bogotá, y otras emisoras en diferentes lugares de Colombia. Don Jaime Tobón de la Roche fue un excelente patrón para mí y me dio la oportunidad de ser su locutor comercial, tanto para él como para Pastor Londoño Pasos, en transmisiones deportivas. Con don Jaime Tobón de la Roche yo fui al Mundial de Londres en 1966 y eso me dio el espaldarazo para entrar a las grandes ligas de la radio. Qué bueno, qué bueno. Y posteriormente sí. me llevó a trabajar a su emisora predilecta, a la joya de la corona, decía él, que era Radiovisión en Medellín. Yo llevaba 6 meses en Radiovisión de Medellín, cuando lo recuerdo con gran cariño ese momento. Y llegué a hacer mi turno, yo entraba a las 4 de la tarde y la
la secretaria me dice, Vicente, don Jaime quiere hablar urgentemente con usted. Me dijo, Vicente, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál comienzo? Le dije, por la mala. Me dijo, hasta este momento trabajas aquí. Ajá. Quedé de una pieza y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Me vio tan ofuscado que me dijo, aquí viene la buena. Dijo, tenga estos pasajes, váyase ya para el aeropuerto. En ese entonces, el Olaya Herrera, que funcionaba en Medellín solamente hasta las 6 de la tarde. Ajá. En el último vuelo de Avianca, Medellín-Bogotá, viajé a la capital, donde me esperaba Eucario Bermúdez, que era el director nacional de Caracol, y don Timo León Gómez Pachón, que era el director de noticias de Caracol en ese entonces. Entonces me dijeron, Vicente, lo hemos mandado llamar porque necesitamos que mañana comience a trabajar en emisoras Nuevo Mundo, que era la matriz. Claro, la en matriz ese entonces Caracol. Ustedes recordarán que todas las cadenas radiales no tenían el nombre genérico como ahora, sí. Caracol Bogotá o RCN Pasto. Cada estación de radio tenía su nombre. Entonces la matriz de Caracol era emisoras Nuevo Mundo. Que a propósito, Caracol, lo que es hoy Caracol Pasto era Radio Pasto. Efectivamente. Ajá. Y en Medellín La Voz de Antioquia y en Cali La Voz del Río Cauca. RCN tenía Nueva Granada en Bogotá y así sucesivamente. Permítame, maestro, que quiero tocar otros temas con usted, pero yo quiero también que Ramiro Rosero Arteaga, que también es un valor de la radio y del periodismo aquí en el departamento de Nariño, pues nos dé esa semblanza, ese reflejo de lo que es el maestro Vicente Cortés. Ramiro, qué gusto en este diálogo así que lo hemos conseguido. ¿No? Sí. Rodolfo, muchas gracias. No, es increíble, pero cierto. Yo a Vicente Cortés, un amigo muy especial, a él no lo conocía personalmente, pero teníamos un amigo en común que hablaba mal de mí. Sí. A cada rato me llamaba a decir, ve, hablé con Vicente. ¿Y qué dijo? No, que te manda saludos. Fue Clemente Guerrero Mata. Clemente Guerrero, ex Caracol. Sí, ¿no? Que en paz descanse. Ajá. Él fue el puente para conocerlo así en la distancia y nos hicimos amigos. Coincidencialmente, hace unos 5 años, tuve que ir a Bogotá a hacer unas gestiones y nos encontramos. Le entregué el libro de la historia de la radio y desde ese momento hasta hoy los lazos de amistad son amplios, grandes. Bueno. Y admirándolo cada vez más. Y me siento orgullosamente de haber encontrado en mi vida profesional a un amigo de tantos quilates, a un colega absolutamente maravilloso como es Ramiro. Disculpe, sí, yo contaba a Vicente cuando trabajó en 1020 y estaba con Elkin, ¿no? Con Elkin Mesa. Con Elkin Mesa. Una noche de esas, ¿contamos la infidencia? Desde luego. Cuéntela. Es una infidencia bonita, es increíble, ¿no? Definitivamente nosotros no conocemos la vida íntima de los presidentes. Los vemos, pero no sabemos qué pasa detrás de la puerta. Claro, no sabemos. Exacto. Pero a Vicente le pasó algo muy especial. No soy el autorizado, que sea él que la cuente, porque es interesante. Sí. Ayer nos enteramos que nos encontramos cuando vino al rescate, que él viene a rescatar algo, una joya que tiene aquí en Pasto. Bueno, a ver, maestro Vicente, si nos comparte la anécdota, ¿cuál es entonces en su propia voz? Bueno, yo pocas veces la he relatado y solamente lo hago en confianza, pero el maestro Ramiro me está comprometiendo a hacerlo público en esta oportunidad. Ajá. Mire, yo estaba trabajando en Radio 1020 y una noche cualesquiera salíamos de trabajar tipo 11 de la noche con Elkin Mesa, estaba también Pastor Londoño, Juanito Monroy, Jorge Rincón,
de los que yo recuerdo en ese instante. Muy cerca de nuestro sitio de trabajo había un barcito muy pispo, muy querido, donde nos atendían como reyes. Era en un sótano, donde todas las noches había orquesta, muy buena orquesta, y nosotros íbamos a tomar de cuando en vez unos traguitos, aguardientico, porque nuestro sueldo no daba para más. Sí. Habíamos entrado y como a los 20 minutos vimos que llegaba ejército y policía. Algo pasó, ¿qué pasó? Los militares muy cortésmente, desde luego, nos invitaron a salir. ¿Qué pasó? No nos dijeron. Mire, no tenemos orden de dar explicaciones, por favor, desocupen el lugar. Ajá. Cuando subíamos por las escaleras hacia la calle, porque repito, era un sótano, sí, ese bar, bajaba el señor presidente de la República, que era Guillermo León Valencia. Guillermo León Valencia. Ajá. Desde luego, el presidente no me iba a conocer a mí, pero sí conocía a Elkin Mesa. Sí. Y se había ya tomado unos cuantos tragos el presidente. Y le dijo, Elkin, ¿qué haces por acá? No, presidente, estábamos tomando un aguardientico y por orden de los militares nos vamos porque no sabíamos que usted venía. Le dijo, ustedes se regresan conmigo. Uy, carambas. Ajá, ajá. La mejor mesa del lugar fue para nosotros, el presidente muy querido, y lo primero que nos preguntó fue, ¿qué están tomando? Ajá. Le dijimos aguardiente, presidente. Entonces dijeron, hasta aquí tomaron aguardiente. Whisky para todos. Uy, caramba. ¿Cómo se les decía el whisky? El whiskacho. El whiskacho. El whiskacho. El whiskacho. El whiskacho. Nos vamos a tomar unos whiskachos. Sí, sí. Y efectivamente, eso ya iban a ser las 12 de la noche y nos quedamos hasta las 3:30 o 4 de la mañana. Este tema de la radio, de los medios de comunicación, todos los días son de anécdotas y por supuesto uno cree que ya le ha pasado todo, pero no, seguramente hay muchísimas cosas porque le pasen, porque le sucedan. Anécdotas como esta especial, pero en Caracol, quiero volver un poquito al tema de los grandes de la radio, en Caracol quizá en esa mesa tan nutrida, tan bella de la radio, luego usted sale de allí o no sale de allí, sino al mismo tiempo institucionaliza un programa, ¿no? que se denomina Monitor, y era un programa, cuando uno lo escuchaba decía, o sea, sentía dos orgullos. Primero, que el programa era bueno. Y segundo, pues que era presidido por un nariñense, por un ipialeño. Cuéntenos un poquito de Monitor, que es como, que yo creo que es la corona de su trabajo. Sí, maestro. Efectivamente. Yo pienso que Monitor fue el programa cultural más importante que tuvo la radio colombiana. Tuvo una duración de 51 años, hasta cuando los nuevos propietarios de Caracol Radio consideraron que la cultura no vendía. ¿Qué era el Grupo Prisa? ¿Qué fue el Grupo Prisa? ¿O antes, quizá? Desde antes. Ah, desde antes. Desde antes. Ajá. ¿Cómo no? Sí. Entonces consideraron que la cultura no vendía. Ajá. Y lo acabaron de la noche a la mañana. De los 51 años, yo lo coordiné, edité y presenté durante 37 años. Un lapso relativamente grande, durante el cual yo tuve como directores en Monitor a Julio Nieto Bernal. El papá de Julio Sánchez Cristo. No. Julio Nieto, no, estoy mal. Julio Nieto Bernal. Corríjame. Sí. Ajá, Julio sí. Nieto Bernal. Julio Nieto Bernal. Enrique París Sarmiento. Enrique París Sarmiento. Luego estuvo el poeta Mario Rivero, el famoso poeta colombiano, ya muerto también.
Y el último director con el cual yo trabajé fue Fernando Barrero Chávez. Un grupo muy especializado del periodismo y de la radio colombiana, de los cuales traté de aprender mucho. Y en realidad lo conseguí, porque gracias a ellos mis bases culturales se agrandaron absolutamente. Aprendí mucho de ellos. Qué bueno, qué bueno. Maestro Ramiro, pues básicamente cuando uno escucha estas historias, usted y yo que somos, tenemos dos amores, quizá nuestras esposas, nuestros hijos, pero también la radio, también como amores, pues básicamente, ¿qué recuerdos nos trae de todos estos procesos, todas esas actividades? No, es que lo que dijo Vicente, y lo que dice usted, todos los días hay anécdotas, todos los días hay apuntes, pues da para hacer otro libro. Sí. He estado pensando en eso otra vez, en continuar la historia de la radio, porque hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y detalles que se conocen después de que se editan las cosas. Exacto. Porque cuando uno pide la colaboración, la gente no cree. Pero cuando ya lo ves, yo hubiera colaborado, pero ya es tarde. Sí. Entonces, tengo otros apuntes, tengo otros datos increíbles, no los cuento para ver si sacamos una tercera edición. Y con esa semblanza anecdotaria. Así, ¿no? sobre todo, o sea, va a haber muchas anécdotas. Usted ha escrito muchos libros, muchos artículos, pero particularmente sobre... Mire, yo me enamoré del primer libro de la historia de la radio. El segundo sí, espectacular. O sea, me quedo con el primero, ¿no? Me quedo claro. Con el primero. Pero también es como ese conocimiento de la radio, de todas esas anécdotas, de todos esos hechos, y que también involucran a los medios de comunicación en su conjunto, ¿no? Desde luego. Es decir, hay muchas cosas. Lo que usted dice, el primer libro fue espectacular. Nadie creía. Es que nadie lo creía, al punto que un colega, no digo quién, dijo, a mí tienen que pagarme para aparecer en el libro. Y otro colega le dijo, al contrario, nosotros deberíamos decirle, ¿con cuánto le aportamos para que saque el libro? Claro. Bueno, esas son parte de las anécdotas que uno vive. Y cuando sale dice, lloró en la radio, lloró al aire. Porque le preguntan, ¿y usted por qué no aparece en el libro? Dijo, por mi culpa, porque yo no quise colaborar. Sí, de pronto. No quise porque no creí que iba a salir el libro. Sí. Ese es uno. Y otro detalle, cuando sale el libro dijo un colega, yo sí voy a contar la verdadera historia de la radio. Se murió y no la contó. Esos son los hechos que se presentan en las anécdotas. Y además, permítame decir lo siguiente: hacer cultura, escribir un libro, publicar un libro es una verdadera obra quijotesca. Aquí y en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, no hay nada que hacer. Maestro, yo quiero pedirle su opinión sobre la radio de hoy. Y no, pues, hay invasión. Aquí se habla mucho que las redes sociales van a acabar con la radio, que la plataforma... Bueno, pero esa radio de ayer y esa radio de hoy, ¿cuál es la diferencia, maestro? Bueno, ante todo, permítame decirle, Rodolfo, que la radio no se va a acabar, jamás. Mientras existamos personas que amamos profundamente la profesión, la radio no se va a acabar. En cuanto a la diferencia entre la radio de antaño y la radio actual, desde luego que hay cambios, especialmente en el aspecto técnico. Hoy por hoy, nuestros colegas disponen de herramientas que no las tuvimos en su momento nosotros. Esa es la principal causa por la cual la gente joven debe prepararse, no abusar de las herramientas modernas de las comunicaciones. El intelecto se lo hace no con las herramientas técnicas, el intelecto se forja a través de las bibliotecas. Nosotros, repito, quienes no teníamos nuestro bagaje
universitario, tuvimos en su momento que acudir a las bibliotecas públicas para culturizarnos. Y mire algo importante que se tenía en las grandes ciudades de Colombia a nivel radial. El contrato era de 6 horas de trabajo, de las cuales 5 al aire y 1 para producción, porque nosotros libreteábamos y teníamos nuestra máquina de escribir y libreteábamos para poder quedar bien al aire. Nada se grababa, todo, absolutamente todo era en directo. Pues maestro Vicente Cortés Almeida, institución de la radio en Colombia, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo, pues muy corto. Yo sé que, como sé lo que dice Ramiro, se podían hacer libros de libros sobre la radio, sobre anécdotas, sobre hechos importantes. El mensaje que usted tiene para el departamento de Nariño y para los trabajadores de la radio y de los medios de comunicación en su conjunto. Ante todo, Rodolfo, muchas gracias por su amable invitación. Me está proporcionando el mejor momento de mis últimos tiempos, volver a lo que fue mi casa radial en el departamento de Nariño. Yo adoro a Ecos de Pasto. Qué bueno. Y soy absolutamente deudor de todo lo que aquí en esta casa aprendí. Este fue mi trampolín que me catapultó nacionalmente. Perdóname, estimado amigo Vicente. ¿Lo trajo a trabajar quién aquí a Pasto? Francisco Pachito Muñoz. Francisco Pacho Muñoz. ¿Y era el gerente de la emisora? Don Antonio José Meneses, que era el propietario. El director artístico, Gonzalo Ardila Cuello. Disculpe que le hice recordar. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. No, Rodolfo, muchas gracias. Y para mí es un placer haberle traído al maestro Vicente Cortés, porque más de uno no lo conoce. En el medio y todos lo escuchamos, pero en persona ya lo oye, lo escucha. Ahorita nos vamos a tomar un tito y vamos a conocer otros detalles. Y le cuento que yo soy el primer sorprendido y quizá, vuelvo y repito, siendo enamorado de la radio, pues qué bueno encontrarse con un valor tan importante como el maestro Vicente. Muchas gracias, muy amable. Aquí en Cosmos Digital y en Ecos de Pasto con el maestro Vicente Cortés Almeida y con el maestro en la radio en el departamento de Nariño, Ramiro Rosero Arteaga.